Buen día, estimados compañeros. El presente video trata sobre la evaluación multitemporal de los procesos erosivos de la ladera mediante el uso del sistema de información geográfica y sensores remotos en la microcuenca torrencial La Machirí, estado Táchira, Venezuela. La microcuenca torrencial La Machirí es un proceso erosivo en el cual se ve afectado gran parte de esta zona por su fragilidad ambiental y la intervención antrópica. Cabe destacar que aunado a esto se ha creado también las cárcavas de La Machirí, las cuales son el fragmento más erosivo de todo el occidente venezolano. Para el uso de estos sistemas se utilizaron técnicas y métodos confiables como el sistema de información geográfica y el sistema de posicionamiento global para así responder a las preguntas necesarias en este proyecto, como son: ¿cómo ha sido la evolución de los procesos erosivos? ¿Cuáles son las dimensiones de los procesos presentados? Y por último, ¿qué repercusiones ha fomentado esta dinámica? El área de estudio. La microcuenca torrencial de Machirí se ubica al noroeste de la ciudad de San Cristóbal. Tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros al cuadrado. Su altitud está entre los 800 metros sobre el nivel del mar en la desembocadura del río Tormes y 2.214 metros sobre el nivel del mar en el Pico del Oso. La precipitación media anual puede ser de 1.300 milímetros entre los meses de abril y noviembre. Cabe destacar que esto es parte de estas rocas son pertenecientes a la formación geológica La Quinta, la cual es una formación de la época cretácica. También cabe destacar que los suelos son aptos para el desarrollo agrícola. La preparación de las imágenes obtenidas para los sensores remotos se realizó gracias a una ortofoto basada en las fotografías aéreas de un tamaño de cada píxel de 0.34 metros. Este proceso fotogramétrico fue formado por Hernández en el 2008, en los cuales se sacaron las orientaciones en plano, se triangularon, se generó el modelo digital de terreno en el cual el mismo se editó y generó así la ortofoto, utilizando así un software llamado Erdős Imagining de 9.2 y se utilizó una imagen satelital SPOP del 15 de diciembre del 2010. Mediante este método curvilíneo con el tamaño de píxel de cada 10 metros se utilizó gracias a las bandas de colores una foto para tener de colores naturales, para así llegar a tener una ortofoto de colores naturales y crear así los planos necesarios para la evaluación multitemporal de los años 1952, 1976 y 2010, unos intervalos de 24 años entre cada plano evaluativo. La evaluación de los estados de procesos de erosión. Los estados de erosión, según Moreira, de acuerdo a su criterio, se basa en tres: los procesos activos, los procesos reactivos y los procesos inactivos. Los procesos reactivos son aquellos que están en movimiento, incluyendo la primera ruptura y sus reactivaciones. Los procesos reactivados son aquellos deslizamientos con nuevos eventos luego de estar inactivos, y los inactivados son aquellos que no presentan ninguna actividad. La evaluación de los procesos erosivos, según Ferrey en 1977, destaca que los procesos erosivos e inactivos, de acuerdo a su función,
Cabe destacar que su cobertura vegetal es muy densa y parcialmente la erosión es inactiva. Y la porción activa, aquellos procesos erotivos, se ve que su vegetación es descuidada y es poco densa la vegetación en los procesos activos. En el caso de los procesos de erosión, para 1952 se utilizaron, dependiendo de los bosques, en esa época, fotos utilizadas para esos años para poder así clasificarlas de forma adecuada. Las clasificaciones se desarrollan según los bosques, los depósitos sedimentarios, los pastos, la civilización, los elementos culturales y la reforestación. Los bosques podemos clasificarlos de color verde, que son unas vegetaciones arbóreas y densas. Los depósitos de sedimentos se depositan de la vegetación se halla en el fondo del valle, mostrando así un área de deposición de sedimentos. Eso se categoriza de color naranja. Los pastos se categorizan de color amarillo, que puede ser muy poco o la nula la vegetación. La erosión activa señala los procesos activos de erosión. Siempre se categoriza de color rojo. Los elementos culturales, como vías, carreteras o estructuras hechas por el hombre, se categorizan de color cian. La reforestación de color violeta. Y los terrenos que hacen formación se categoriza de color negro. Para determinar los tipos de color y grado de la erosión, se clasifica, tenemos la primera clasificación, que es la erosión laminar, desarrollada de acuerdo a Sarcus de 1981. Esta erosión laminar tiene una remoción uniforme del suelo superficial. Su grado de erosión se clasifican desde el no aparente hasta el muy severo. El no aparente lo clasificamos en L1, que son los signos visibles de erosión, pero a un nivel un poco muy bajo. En cambio, la leve comienza a verse claro los tonos de erosión que puede producir la cobertura vegetal. Lo moderado, las áreas enredadas son evidentes en las fotos aéreas, cubiertas vegetales muy pocas y muy extensas. La severa, la erosión laminar, siempre se ve asociada a surcos y a cárcavas. Y la muy severa, que es la L5, es más que todo la composición de la L4. La erosión ocupa la mayor parte del área de la unidad. Está asociada a las cárcavas de una erosión muy severa. Tenemos la segunda clasificación, que son erosiones de cárcavas de acuerdo al sistema desarrollado por Sarcus. Tenemos el tipo de erosión, que son erosiones cárcavas por remoción del suelo en grandes cantidades o cárcavas por concentraciones provenientes de grandes áreas de captación. Tenemos la L1, que al igual que la anterior, la erosión laminar es no aparente, y la L5, que es muy severa. La L2, tenemos claramente observadas las fotografías aéreas. Usualmente para la profundidad no pueden ser cruzadas por máquinas agrícolas. La L3 moderada, las cárcavas o los surcos son de 1 a 3 metros. Las severas son de 3 a 5 metros y una extensión de hasta 50% del terreno. Y la muy severa, las cárcavas grandes y profundas a menudo son mayores de 5 metros. Continuamos con los resultados. El análisis inicial para 1952, 1973 y 2010 se basa en erosión activa, elementos culturales, fondos del valle con sedimentos y bosque. La erosión activa para 1952, el área afectada por los procesos erotivos activos era de 96.06 hectáreas. Aquí lo podemos apreciar en la interpretación visual de la pantalla, de color rojo. Para 1952, los bosques abarcaban un área de 349 hectáreas. Aquí lo podemos apreciar. Para 1952, los elementos culturales abarcaban un 0,11 hectáreas. Las acciones humanas eran meramente rurales. Estas son las de color cian. Aquí se ven un poco disminuidas. El fondo del valle con sedimentos abarcaba para 1952 hectáreas de 9.98. Estas son las de color naranja. Para 1976,
la erosión activa era de un área de 61.57 hectáreas, o sea, se redujo notablemente. Para los bosques en 1976 era un área de 287 hectáreas. Disminuyó notablemente también. Para los elementos culturales en 1976 hubo un ligero aumento de 5.74 hectáreas. Para el fondo del valle con sedimentos aumentó 37.33 hectáreas para 1976. Para el 2010 hubo una disminución en la erosión activa de 56.68 hectáreas. En los bosques hubo un aumento de 387 hectáreas. Aquí se pueden apreciar los bosques. En los elementos culturales hubo un aumento notablemente en la urbanización. O sea, de 1976, que era un 5.74 hectáreas, aumentó a 144.73 hectáreas. Aquí se puede apreciar notablemente el de color 100. Y el fondo del valle con sedimentos aumentó a 54.11 hectáreas para el 2010. Cabe destacar que las parcelas fueron disminuidas al pasar los años de forma notable y la reforestación o la información fue muy poca al pasar de los años. El estado de los procesos de erosión en hectáreas, se sabe que la erosión activa para los años 1952, 1976 y 2010 se ve que disminuyó de 100 hectáreas a 50 hectáreas. Los bosques que estaban en 350 hectáreas subieron a casi 400 hectáreas. Los elementos culturales que iban de casi 0 hectáreas aumentó a 150 hectáreas. Los depósitos de sedimentos que estaban en 100 hectáreas disminuyeron para el 2010 a 50 hectáreas y los pastos se mantuvieron de 200 hectáreas, subieron a casi 250 hectáreas y disminuyeron para el 2010 a 50 hectáreas. Los procesos activos son el resultado de la intersección de los procesos activos desde 1976 versus las clases de 1952. Cabe destacar que la erosión activa era de 34.82 hectáreas, los bosques de 22,50 hectáreas, los depósitos de sedimentos de 0.02 hectáreas, los pastos de 0.67 hectáreas y sin información 3.57 hectáreas. Cabe destacar que sin información aumentaría aún más todas las clases, ya que estos son terrenos sin marcar. Los depósitos de sedimentos de 1976 versus la clase de 1952 da que la clase de bosque era de un área de 17.76 hectáreas, los depósitos de sedimentos de 8.27 hectáreas y los pastos de 11.30 hectáreas. La situación de los bosques de 1952 versus la clase de 1976, la erosión activa era de 22.47 hectáreas, los bosques de 202.75 hectáreas, los elementos culturales de 2.16, los depósitos de sedimentos de 17.72, los pastos de 73.63 y sin información 33.22. Todo esto aumentaría si sin información pudiera contabilizarse. Los resultados de intersección de 2010 versus la clase de 1976 disminuyó la erosión activa a 31.48 hectáreas, disminuyeron los bosques a 9.21 hectáreas, los elementos culturales disminuyeron a 0.03 hectáreas, los depósitos de sedimentos disminuyeron a 0.28 hectáreas, los pastos disminuyeron a 10.08 hectáreas y el terreno que estaba sin información disminuyó a 6.44 hectáreas ya que se comenzó a contabilizar. La situación de los bosques de 1976 versus la clase de 2010 era: erosión activa 9.21 hectáreas, los bosques 208.98 hectáreas, los elementos culturales 43.97 hectáreas,
depósitos de sedimentos 15.41 hectáreas y los pastos 10.02 hectáreas. La evaluación de las áreas reforestadas, la erosión activa pasó a un área reforestada de 6.44 hectáreas, el bosque aumentó a 54.79 hectáreas y los depósitos de sedimentos disminuyeron 0.07 hectáreas. Los resultados de la intercepción del fondo del valle con sedimentos 2010 versus la clase de 1976, la erosión activa era de 1.25 hectáreas, los bosques de 15.41 hectáreas, los elementos culturales de 0.04 hectáreas, los depósitos de sedimentos 35.42 hectáreas, los pastos 1.19 hectáreas y la reforestación 0.0. Los tipos de erosión para 1952 se dividían en dos tipos, la cárcava y la difusa. La cárcava ocupaba 65.71 hectáreas y la difusa 30.34 hectáreas. Los tipos de erosión de 1976 presentan las cárcavas de tipo surco, pero a una escala muy baja, por ende no se pueden apreciar. Los procesos de erosión difusa ocuparon el segundo lugar, ocupando así 3.45 hectáreas. Sí se podían apreciar, pero solo se pudo determinar el área de movimiento de masa de tipo desplazamiento de los procesos de erosión de 0.24 hectáreas. Los tipos de erosión para el 2010, aplicado a la imagen satelital SPOT 5, arrojó como resultado la existencia de 0.73 hectáreas de tipo difusa y 44.87 hectáreas de erosión tipo cárcava. El grado de proceso de erosión, según el método Sarcus, el ELU1, es no aparente para los años 1972, 76 y 2010, pues no se apreciaron signos visibles de erosión en las fotografías aéreas, aunque estos se podían determinar, no se pudieron apreciar en las imágenes satelitales. En 1952 dio como resultado el L5, que es muy severo, en cárcava de 65.15 hectáreas, seguido por una erosión difusa L3 moderada de 29.19 hectáreas. Para 1976, el L5 seguía siendo muy severo, con una extensión de 56.36, seguido por una erosión difusa de 2.15 hectáreas de L2, que era muy leve. Conclusiones y recomendaciones. Cabe destacar que los métodos tanto cualitativos como cuantitativos dieron a determinar el tipo y el grado de erosión en esta área. Esto ayudó no solo a esta investigación, sino a investigaciones homólogas o investigaciones futuras, dando así que el sistema de información geográfica es una técnica muy avanzada de tecnología que es necesaria tanto para este tipo de investigaciones como para todas las otros tipos de investigaciones. Como recomendaciones se debe seguir que cada determinado tiempo se deben revisar los tipos de erosión que va evolucionando en la Machirik, puesto que tanto como en 1970, que fue una época en la que se vio muy afectada estos cárcavas, pues para otros años posteriores posiblemente vuelvan a ser afectados. Por ende tienen que hacerse una secuencia de revisiones para así que no esté afectado hacia un futuro. Gracias.